La parábola de la hora más silenciosa. Zaratustra le dice a sus discípulos que debe volver nuevamente a la soledad, si bien lo hace de mala gana, porque la noche anterior, su hora más silenciosa le ha hablado. Entonces relata lo que ha pasado. Os digo esto en parábola. Ayer, a la hora más silenciosa, el suelo pareció faltarme. Mi sueño comenzó. El minutero se movía, el reloj de mi vida contenía la respiración. Nunca había oído tal silencio en torno a mí. Mi corazón se estremecía de espanto. Entonces, sin voz, algo me dijo: ¿tú sabes, Zaratustra? Y yo grité de terror al oír estos cuchicheos y la sangre huyó de mi rostro, pero permanecí callado. Entonces, algo volvió a decirme sin voz: tú sabes, Zaratustra, pero no hablas. Y respondí al final desafiante: sí, yo sé, pero no quiero hablar. Entonces algo volvió a decirme sin voz: ¿no quieres, Zaratustra? ¿De veras? No te ocultes tras tu desafío. Yo lloraba y temblaba como un niño y dije: ay, bien quisiera. Pero ¿cómo he de poder? Dispénsame de esto. Es superior a mis fuerzas. Entonces nuevamente algo me dijo sin voz: ¿qué importas tú, Zaratustra? Di tu enseñanza y sucumbe. Y respondí: ah, ¿es mi enseñanza? ¿Quién soy yo? Espero uno más digno. Yo no soy digno ni siquiera de sucumbir. Entonces algo volvió a decirme sin voz: oh Zaratustra, aquel que tiene que mover montañas mueve también valles endonadas. Y respondí: mis palabras no han movido aún montañas y lo que yo he dicho no ha llegado a los hombres. Es verdad que he andado entre los hombres, pero no los he alcanzado aún. Entonces nuevamente algo me dijo sin voz: ¿cómo sabes eso? El rocío cae sobre la hierba en el momento más silencioso de la noche. Y contesté: se han burlado de mí cuando he descubierto y seguido mi propia vía, y en verdad me temblaban los pies entonces. Y me hablaron así: olvidaste el camino, ahora olvidarás también cómo caminar. Entonces volvieron a decirme sin voz: ¿qué importan sus burlas? Tú eres uno que ha olvidado cómo obedecer, ahora debes mandar. ¿Sabes de quién tienen más necesidad todos los hombres? De los que ordenan las grandes cosas. Realizar grandes cosas es difícil, pero más difícil aún es ordenar grandes cosas. Lo más imperdonable en ti es que tienes el poder y no quieres reinar. Y respondí: me falta la voz del león para mandar. Entonces volvieron a decirme como murmurando: las palabras más silenciosas son las que traen la tempestad. Los pensamientos que vienen con pies de paloma son los que dirigen el mundo. Oh Zaratustra, debes irte como una sombra de lo que ha de venir. Así mandarás, y mandando, irás adelante. Y respondí: me da vergüenza. Entonces volvieron a decirme sin voz: es necesario que te vuelvas niño y deseches la vergüenza. Y yo reflexioné mucho temblando. Pero al fin repetí lo primero que había dicho: no quiero. Entonces se oyó una risa alrededor mío. ¡Ay! Cómo me desgarró las entrañas aquella risa y cómo me partió el corazón. Y por última vez algo me dijo: oh Zaratustra, tus frutos están maduros, pero tú no estás maduro para tus frutos. Debes volver a la soledad, ya madurarás. Ahora lo habréis oído todo y sabéis por qué debo volver a mi soledad. Nada os he ocultado, amigos míos. Y habéis oído también, ¿quién es el más silencioso de los hombres? ¿Y quiere seguir siéndolo? Cuando Zaratustra hubo dicho estas palabras, lo desbordó, sin embargo, la violencia de su dolor y la cercanía de la despedida de sus amigos, y entonces empezó a llorar. Y nadie sabía cómo consolarlo. Pero esa noche se fue solo, dejando a sus amigos. Llega un momento, en la vida de todo místico, en que siente que es un fracaso porque no puede llegar a los seres humanos. No es que no lo esté intentando duramente, pero hay tantos obstáculos para llegar a los seres humanos. En primer lugar, la experiencia del místico es alcanzada en absoluta soledad y silencio. Necesita una gran capacidad de articular las palabras para traer este silencio y transformarlo en palabras, para traer esa música al lenguaje mundano. Gran parte de la verdad se pierde al transformar el silencio en sonidos. Allí comienza el fracaso del místico. Y luego, las personas que lo están escuchando no son silenciosas, están llenas de prejuicios, de sus propios pensamientos, aunque esos pensamientos sean solo basura, porque no los han descubierto por sí mismos, solamente los han tomado prestado de otros. Pero se aferran a esos pensamientos como si fueran grandes tesoros. Entonces cuando escuchan a un místico que les está hablando, no lo oyen, no oyen lo que dice.
Oyen lo que sus propios prejuicios le permiten oír. Entonces viene el gran fracaso. Piensan que han oído al místico, pero están absolutamente sordos y ciegos. Han estado escuchando solo sus propios pensamientos, viendo solo sus propios sueños. No le han dado al místico el espacio, el silencio y la consciencia para que llegue a sus corazones, lo han interpretado y todas las interpretaciones son distorsiones. En estos momentos de fracaso, el místico tiene un solo camino y es volver nuevamente a la soledad, volver a su corazón, a lo más profundo de su ser, para encontrar mejores modos, mejores palabras, algunos instrumentos mejores para poder comunicarse. Debes volver a la soledad, ya madurarás. Ahora lo habéis oído todo y sabéis por qué debo volver a mi soledad. Nada os he ocultado, amigos míos. Y habéis oído también, ¿quién es el más silencioso de los hombres? ¿Y quiere seguir siéndolo? Cuando Zaratustra hubo dicho estas palabras, lo desbordó, sin embargo, la violencia de su dolor y la cercanía de la despedida de sus amigos y entonces empezó a llorar. Y nadie sabía cómo consolarlo. Pero esa noche se fue solo, dejando a sus amigos. Así termina diciendo, así hablaba Zaratustra. Ahora prepárate porque nos adentraremos en esta parábola que he escuchado. Llega un momento, en la vida de todo místico, en que siente que es un fracaso porque no puede llegar a los seres humanos. No es que no lo esté intentando duramente, pero hay tantos obstáculos para llegar a los seres humanos. En primer lugar, la experiencia del místico es alcanzada en absoluta soledad y silencio. Necesita una gran capacidad de articular las palabras para traer este silencio y transformarlo en palabras, para traer esa música al lenguaje mundano. Gran parte de la verdad se pierde al transformar el silencio en sonidos. Allí comienza el fracaso del místico. Y luego, las personas que lo están escuchando no son silenciosas, están llenas de prejuicios, de sus propios pensamientos, aunque esos pensamientos sean solo basura, porque no los han descubierto por sí mismos, solamente los han tomado prestado de otros. Pero se aferran a esos pensamientos como si fueran grandes tesoros. Entonces cuando escuchan a un místico que les está hablando, no lo oyen, no oyen lo que dice. Oyen lo que sus propios prejuicios le permiten oír. Entonces viene el gran fracaso. Piensan que han oído al místico, pero están absolutamente sordos y ciegos. Han estado escuchando solo sus propios pensamientos, viendo solo sus propios sueños. No le han dado al místico el espacio, el silencio y la consciencia para que llegue a sus corazones, lo han interpretado y todas las interpretaciones son distorsiones. En estos momentos de fracaso, el místico tiene un solo camino y es volver nuevamente a la soledad, volver a su corazón, a lo más profundo de su ser, para encontrar mejores modos, mejores palabras, algunos instrumentos mejores para poder comunicarse. Está cargado con la verdad y desea compartirla, pero nadie está listo para oírlo. En la soledad, pule su palabra, le da los últimos toques a su poesía, a su canción. Abandona lo que antes ha sido mal entendido e intenta nuevamente desde ángulos diferentes. Tal vez desde un ángulo diferente puede ser posible agitar el anhelo que todavía está adormecido en los seres humanos. El anhelo de trascenderse a sí mismo, el anhelo de crecer, el anhelo de dar nacimiento al superhombre. Zaratustra desea separarse de sus discípulos para ir nuevamente a la soledad. Su esfuerzo para que lo entiendan no ha tenido éxito, ha hecho lo mejor posible, ha usado las palabras más simples, los conceptos más claros, pero la mente está tan llena de prejuicios que tapa todo lo que entra en ella. Los científicos han encontrado un fenómeno muy impactante. Durante siglos se ha pensado que todos nuestros sentidos eran las puertas y ventanas a través de las cuales la existencia podía entrar en nosotros. Pero las últimas investigaciones muestran que más que ser ventanas y puertas, nuestros sentidos han estado funcionando como censores y que el porcentaje que ellos censuran es inimaginable. 98%. Lo que ves es solamente el 2% de la realidad. El 98% ha sido bloqueado por tus sentidos. Lo que oyes es solamente el 2%, el 98% ha sido bloqueado por tu mente. Un hombre como Zaratustra será capaz de ver que está dando vueltas alrededor tuyo, pero no está llegando a tu corazón. Tus puertas están cerradas, no hay ventanas que estén abiertas. Antes de partir nuevamente hacia la soledad a profundizar en sí mismo y tratar de encontrar un modo mejor para comunicarse, habla primero consigo mismo, es un monólogo, y luego se separa de sus discípulos. Dado que es un monólogo, es más importante que cualquier diálogo, porque puede decir exactamente lo que desea. Se está hablando a sí mismo.
En el momento en que le hablas a alguien tienes que tomarlo en consideración y eso ensucia todo, contamina todo. Zaratustra le dice a sus discípulos que debe volver nuevamente a la soledad, si bien lo hace de mala gana, porque la noche anterior, su hora más silenciosa le ha hablado. ¿Qué es esta hora más silenciosa? Cuando estaba absolutamente silencioso y solo, escuchó a su propia voz pequeña y silenciosa. Entonces relata lo que ha pasado. Os digo esto en parábola. Ayer, a la hora más silenciosa, el suelo pareció faltarme. Mi sueño comenzó. Abandona lo que antes ha sido mal entendido e intenta nuevamente desde ángulos diferentes. Tal vez desde un ángulo diferente puede ser posible agitar el anhelo que todavía está adormecido en los seres humanos. El anhelo de trascenderse a sí mismo, el anhelo de crecer, el anhelo de dar nacimiento al superhombre. Zaratustra desea separarse de sus discípulos para ir nuevamente a la soledad. Su esfuerzo para que lo entiendan no ha tenido éxito, ha hecho lo mejor posible, ha usado las palabras más simples, los conceptos más claros, pero la mente está tan llena de prejuicios que tapa todo lo que entra en ella. Los científicos han encontrado un fenómeno muy impactante. Durante siglos se ha pensado que todos nuestros sentidos eran las puertas y ventanas a través de las cuales la existencia podía entrar en nosotros. Pero las últimas investigaciones muestran que más que ser ventanas y puertas, nuestros sentidos han estado funcionando como censores y que el porcentaje que ellos censuran es inimaginable. 98%. Lo que ves es solamente el 2% de la realidad. El 98% ha sido bloqueado por tus sentidos. Lo que oyes es solamente el 2%, el 98% ha sido bloqueado por tu mente. Un hombre como Zaratustra será capaz de ver que está dando vueltas alrededor tuyo, pero no está llegando a tu corazón. Tus puertas están cerradas, no hay ventanas que estén abiertas. Antes de partir nuevamente hacia la soledad a profundizar en sí mismo y tratar de encontrar un modo mejor para comunicarse, habla primero consigo mismo, es un monólogo, y luego se separa de sus discípulos. Dado que es un monólogo, es más importante que cualquier diálogo, porque puede decir exactamente lo que desea. Se está hablando a sí mismo. En el momento en que le hablas a alguien tienes que tomarlo en consideración y eso ensucia todo, contamina todo. Zaratustra le dice a sus discípulos que debe volver nuevamente a la soledad, si bien lo hace de mala gana, porque la noche anterior, su hora más silenciosa le ha hablado. ¿Qué es esta hora más silenciosa? Cuando estaba absolutamente silencioso y solo, escuchó a su propia voz pequeña y silenciosa. Entonces relata lo que ha pasado. Os digo esto en parábola. Ayer, a la hora más silenciosa, el suelo pareció faltarme. Mi sueño comenzó. Puedes ver que solamente para que sus discípulos le entiendan, está usando palabras que no son exactamente verdaderas, está diciendo. Os digo esto en parábola. No es una parábola, es algo que realmente le pasó, pero ellos no serían capaces de entender lo que le estuvo sucediendo. Sin embargo, como parábola, estarán listos para escucharla. Ayer, a la hora más silenciosa, el suelo pareció faltarme. Mi sueño comenzó. No dice que fue una experiencia auténtica, esto los pondría muy a la defensiva. Quiere que estén relajados, así algo puede penetrar en sus seres. Dice fue solo un sueño. ¿Has observado alguna vez? Cuando alguien cuenta una parábola o un sueño, tu mente está más abierta para escuchar. Después de todo es un sueño, no te va a molestar, después de todo es una parábola ficticia. Lees ficción con una mente más abierta de la que escuchas a cualquier místico, porque oír al místico es peligroso. Escuchar al místico significa alistarte para el peregrinaje, escuchar al místico significa exactamente atravesar una transformación. Pero la ficción es entretenimiento. Solamente 3 días antes de morir Krishnamurti, uno de mis amigos estaba con él y me contó que le dijo unas palabras muy extrañas. Krishnamurti estaba muy triste y le dijo simplemente una cosa. He gastado mi vida, las personas me estuvieron escuchando como si fuese un entretenimiento. El místico es una revolución, no un entretenimiento. Si lo escuchas. Si le das lugar. Si abres tus puertas a él. Es puro fuego, quemará todo lo que en ti es basura, todo lo que en ti es viejo y te purificará y te transformará en un nuevo ser humano. Es muy riesgoso permitir que este fuego penetre en tu ser, más que abrir las puertas, inmediatamente las cierras. Pero el entretenimiento es otra cosa. No te cambia, no te hace más consciente, por el contrario te ayuda a permanecer inconsciente por 2, 3 horas, de manera tal que te puedas olvidar de todas tus preocupaciones, de todas tus ocupaciones y ansiedades, de manera tal que te pierdas a ti mismo en el entretenimiento.
Puedes notar esto. Al haber pasado a través de los siglos, el hombre se las ha ingeniado para crear más y más entretenimientos, porque necesita más y más estar inconsciente. Tiene miedo de estar consciente, porque estar consciente significa atravesar una metamorfosis. El minutero se movía, el reloj de mi vida contenía la respiración. Nunca había oído tal silencio en torno a mí. Mi corazón se estremecía de espanto. Entonces, sin voz, algo me dijo: ¿tú sabes, Zaratustra? Puedes ver que solamente para que sus discípulos le entiendan, está usando palabras que no son exactamente verdaderas. Está diciendo: os digo esto en parábola. No es una parábola, es algo que realmente le pasó, pero ellos no serían capaces de entender lo que le estuvo sucediendo. Sin embargo, como parábola, estarán listos para escucharla. Ayer, a la hora más silenciosa, el suelo pareció faltarme. Mi sueño comenzó. No dice que fue una experiencia auténtica, esto los pondría muy a la defensiva. Quiere que estén relajados, así algo puede penetrar en sus seres. Dice fue solo un sueño. ¿Has observado alguna vez? Cuando alguien cuenta una parábola o un sueño, tu mente está más abierta para escuchar. Después de todo es un sueño, no te va a molestar, después de todo es una parábola ficticia. Lees ficción con una mente más abierta de la que escuchas a cualquier místico, porque oír al místico es peligroso. Escuchar al místico significa alistarte para el peregrinaje, escuchar al místico significa exactamente atravesar una transformación. Pero la ficción es entretenimiento. Solamente 3 días antes de morir Krishnamurti, uno de mis amigos estaba con él y me contó que le dijo unas palabras muy extrañas. Krishnamurti estaba muy triste y le dijo simplemente una cosa: he gastado mi vida, las personas me estuvieron escuchando como si fuese un entretenimiento. El místico es una revolución, no un entretenimiento. Si lo escuchas, si le das lugar, si abres tus puertas a él, es puro fuego, quemará todo lo que en ti es basura, todo lo que en ti es viejo y te purificará y te transformará en un nuevo ser humano. Es muy riesgoso permitir que este fuego penetre en tu ser, más que abrir las puertas, inmediatamente las cierras. Pero el entretenimiento es otra cosa. No te cambia, no te hace más consciente, por el contrario te ayuda a permanecer inconsciente por 2-3 horas, de manera tal que te puedas olvidar de todas tus preocupaciones, de todas tus ocupaciones y ansiedades, de manera tal que te pierdas a ti mismo en el entretenimiento. Puedes notar esto. Al haber pasado a través de los siglos, el hombre se las ha ingeniado para crear más y más entretenimientos, porque necesita más y más estar inconsciente. Tiene miedo de estar consciente, porque estar consciente significa atravesar una metamorfosis. El minutero se movía, el reloj de mi vida contenía la respiración. Nunca había oído tal silencio en torno a mí. Mi corazón se estremecía de espanto. Entonces, sin voz, algo me dijo: ¿tú sabes, Zaratustra? Y yo grité de terror al oír estos cuchicheos y la sangre huyó de mi rostro, pero permanecí callado. Saber no es algo terrible, pero él está hablando a los discípulos y está creando todo este monólogo de una manera tal que ellos estén entretenidos, que puedan escucharlo como si fuese solo una parábola, o un sueño. Sin voz, algo me dijo: ¿tú sabes, Zaratustra? Y yo grité de terror, pero permanecí callado. Entonces, algo volvió a decirme sin voz: tú sabes, Zaratustra, pero no hablas. Y respondí al final desafiante: sí, yo sé, pero no quiero hablar. Entonces algo volvió a decirme sin voz: ¿no quieres, Zaratustra? ¿De veras? No te ocultes tras tu desafío. Yo lloraba y temblaba como un niño y dije: ay, bien quisiera. Pero ¿cómo he de poder? Dispénsame de esto. Es superior a mis fuerzas. Entonces nuevamente algo me dijo sin voz: ¿qué importas tú, Zaratustra? Di tu enseñanza y sucumbe. Y respondí: ah, ¿es mi enseñanza? ¿Quién soy yo? Espero uno más digno, yo no soy digno ni siquiera de sucumbir. Entonces algo volvió a decirme sin voz: oh Zaratustra, aquel que tiene que mover montañas mueve también valles endonadas. Y respondí: mis palabras no han movido aún montañas y la que ya he dicho no ha llegado a los hombres. Es verdad que he andado entre los hombres pero no los he alcanzado aún. Entonces, nuevamente, algo me dijo sin voz: ¿cómo sabes eso? El rocío cae sobre la hierba en el momento más silencioso de la noche. Continúa con la parábola.